Filosofía para entender el presente. En este video quería proponerle a su reflexión algunos pensamientos de Pascal, importante científico, matemático, un hombre con un talento extraordinario al nivel de los grandes científicos de la historia, un niño prodigio que ya, como dice su padre, a los 3 o 5 años ya solucionaba problemas matemáticos de enorme importancia, de enorme dificultad, perdón. Un inventor, inventó, por ejemplo, el transporte público, ¿no?, en París. Pascal, contemporáneo, en fin, de Newton y de Descartes, un poco posterior, un hombre de la revolución científica, pero a su vez un filósofo, un pensador y un místico, un hombre que tuvo experiencias de la presencia, digamos, física, entre comillas, de la divinidad en su alma, ¿no? En una famosa noche del año 1654, que después se llamó, los biógrafos de Pascal lo llamaron la noche del fuego, ¿no? Es algo interesante esto de los fenómenos místicos, que lo encontramos también en Descartes. Ustedes recordarán los sueños de Descartes, ¿no?, las inspiraciones. Es un siglo donde los científicos son a su vez místicos y hombres religiosos, ¿no? Newton mismo, que escribió obviamente mucho sobre física, él tiene tratados de teología, cosa que no vamos a encontrar ya tanto en el siglo XVIII. El siglo XVII, el siglo de Pascal, ¿no?, es un siglo, ya les digo, donde los científicos, matemáticos, físicos también tienen como una elevación espiritual, religiosa, diversa, ¿no? Caso paradigmático de Pascal. Y entonces les quería proponer algunos pensamientos que les voy a leer juntos, ¿no? Ya que, bueno, la obra principal de Pascal fue después llamada Los Pensamientos, aunque no fue una obra terminada, ni es el título que él le dio, pero así se llama, Pensamientos, ¿no? Pensé, creo que se dice en francés. Entonces vamos a algunos pensamientos un poco para entender a Pascal y a su época, que también es nuestra época. No nos olvidemos que lo más importante para nosotros no es Pascal, sino a través de Pascal entender el presente que vivimos, ¿no? Y bien, el primer pensamiento dice: la verdad sin la caridad no es Dios. Caridad significa amor. Y es su imagen y un ídolo que no hay que amar ni adorar. Bien, entonces Pascal, que es un hombre dedicado a la ciencia, a la física, a las matemáticas, que pertenece al siglo XVII, que es el siglo preliminar al siglo de las luces, que es el XVIII, es el siglo de la razón, de la racionalidad, ¿no? El problema de Pascal que él plantea en sus pensamientos, ¿qué es esto de la racionalidad? Y qué tan importante es la racionalidad en la vida humana, y en qué consiste la racionalidad. Bien. Dice Pascal: la verdad sin el amor es un ídolo. Vale decir, la verdad que se alcanza mediante la razón, precisamente esto es la racionalidad, sin el amor, o sea, sin la buena voluntad, sin el afecto, el amor, ¿no?, la amistad, la caridad, es un ídolo. Lo dice un hombre dedicado, como le digo, durante toda su vida, que no fue larga, sino que fue corta, ¿no? Un hombre enfermo, que murió muy joven. Se da cuenta del peligro de su época. O sea, es aquí Pascal está representando, personificando una reacción contra el racionalismo de su época. Porque recuerden, lo vimos cuando vimos las leyes de la historia, o la ley de la historia de Maritain,
que la historia no es es una historia, es un proceso, dice Maritain, antagónico, simultáneo, doble, ¿no? Y entonces el racionalismo de la época del siglo XVII, del XVIII y de nuestra época, XIX y XX también, el peligro del racionalismo, hay muchos que lo han visto, entre ellos Pascal. Después vamos a ver otros, no sé, tantos otros, que han llamado la atención de que el rechazo de la, entre comillas, superstición religiosa lleva a la humanidad occidental, por alguna razón, no a la liberación, sino a la servidumbre ante un nuevo ídolo que es la razón, la diosa razón. De modo que el hombre no se libera, sino vuelve a someterse en una idolatría mucho peor, muchísimo peor, que es la idolatría de esta, entre comillas, verdad, ¿no? De la lógica, de los hechos, ¿no? De las razones. Entonces, la racionalidad, ¿no? Esto es lo que Pascal plantea y me parece a mí en forma muy feliz, porque es como un contrapeso en el siglo XVII contra la tendencia generalizada a la racionalidad, al iluminismo, ¿no? La verdad sin el amor es un ídolo, la primera idea, ¿no? Bien, es interesante. A él le pertenece también, lo voy a citar, aunque es una frase que merece un análisis más detallado, ¿no? Que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Fíjense ustedes, ¿no? De nuevo aquí la dialéctica entre la razón y el corazón. De modo que el corazón no es ajeno a la verdad, sino que al contrario, él nos va a decir más tarde que la verdad o las verdades básicas, elementales, fundacionales de la vida humana, de la existencia, no son percibidas por la razón, sino por el corazón. De modo que el corazón no solamente tiene verdades que la razón no conoce, sino que las verdades principales que hacen que nuestra vida sea una vida feliz y fecunda son percibidas, aprehendidas, no por la razón, sino por el corazón. Muy importante este contrapeso que aquí Pascal personifica contra el racionalismo generalizado, ¿no? Vamos a otra frase, ¿no? Porque me gustaría que este trabajito que hago, ustedes después lo continúen en forma, obviamente, mejor que yo, ¿no? Dice así, es un texto interesante, dice: nos imaginamos erróneamente a Platón y Aristóteles, más que con grandes togas de maestros, ¿no? Como académicos, como profesores universitarios, como hombres de la academia que tienen títulos y diplomas y licenciaturas y doctorados y magisterios y cursos, etcétera, ¿no? O sea, pero dice Pascal Leo, eran gente sencilla, como los demás, que se divertían con sus amigos. Y cuando se divirtieron haciendo las leyes y la política, es decir, las grandes obras filosóficas de Platón y Aristóteles, ¿no? Lo hicieron como quien juega. Era la parte menos filósofa y menos seria de su vida. La más filósofa o filosófica era vivir simple y tranquilamente. Muy interesante y muy moderno, como que hasta suena a nuestra época, esta forma en que Pascal descontractura, digamos, esta idea de los filósofos antiguos como si fueran profesores universitarios. Eran los hombres que charlaban, que dialogaban, que se divertían con sus discípulos, con sus amigos, y en esa diversión, en ese trato familiar afectivo, fíjense, ¿no? Era como un poco, en términos evangélicos, la última cena del Señor, ¿no? En ese ambiente afectivo de amistad donde nace la filosofía y también la teología, entre paréntesis, ¿no? De nuevo aquí Pascal está oponiéndose al racionalismo no en general sino académico,
¿no?, a esta idea tan falsa, ¿no?, de pensar que filósofo es el que tiene el título de filósofo, ¿no?, o que el doctorado y esto, ¿no?, la ciencia, como dice, ¿no?, en fin, toda esta especie también de idolatría de la filosofía académica, cuando la filosofía no nació en una universidad, sino que nació en un jardín, ¿no?, en el ocio, hablando, conversando. Muy interesante. Bueno, voy salteando algunos, grandeza y miseria del hombre. En este año propiamente, 2023, el Papa Francisco publicó una carta en recuerdo de los 400 años del nacimiento de Pascal. Es interesante, es un hecho que pasó desapercibido, como el Papa, entre tantas actividades que tiene de enorme importancia política y eclesiástica, se detuvo, obviamente con la ayuda de sus colaboradores, a reflexionar sobre la importancia de Pascal, ¿no?, que fue obviamente un católico ferviente, con sus problemas también, como el Papa destaca al final de esta carta, ¿no?, con el jansenismo, etc. Tema interesantísimo. Y la carta de Francisco se llama Grandeza y miseria del hombre, porque es el tema de Pascal, que es el tema del hombre. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué quimera es, Leo, el hombre? ¿Qué novedad, qué monstruo, qué caos, qué montón de contradicciones, qué prodigio? Juez de todas las cosas, la razón. Indefenso gusano, la condición existencial, ¿no?, la muerte. Depositario de la verdad, ¿no?, el hombre, el iluminismo. Cloaca de incertidumbre y de error. Gloria y desecho del universo. ¿Quién desenredará este embrollo? Dice Pascal. Interesante, ¿no? Grandeza y miseria del hombre. Esto lo repite Pascal, es uno de los temas principales en sus pensamientos, ¿no?, donde él dice que, bueno, que es un peligro mostrarle al hombre su miseria sin a su vez mostrarle su grandeza. Y a su vez es igualmente peligroso, es hacerle ver su grandeza, la razón, sin ver su miseria, ¿no? Es decir, este contraste que notamos nosotros en nuestra época entre el avance tecnológico y la miseria de la humanidad, que es incapaz de suprimir el hambre y la guerra. Sigamos. 23 de noviembre de 1654, la noche de fuego. Pascal tiene esa experiencia mística. Él creía en Dios, pero estaba contaminado por el racionalismo. La idea del racionalismo, que ya encontramos en Galileo, ustedes recordarán que la naturaleza es un libro escrito por Dios en lenguaje matemático, de modo que si Dios escribe en lenguaje matemático, ¿quién es Dios? Obviamente, un gran matemático. Bien, es decir, y después van a decir, un gran arquitecto, ¿no? Gran arquitecto, el deísmo que se llama. La noche de fuego, Pascal tenía, así le encontraron, cosido dentro de su ropa, un texto donde él explica qué es lo que sintió, qué es lo que experimentó esa noche de fuego. Una conversión, pasó de una idea deísta, racionalista, matematicista, mecanicista de Dios, a la idea del Dios vivo, del Dios de Jesucristo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, escribe, ¿no?, citando al Éxodo, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, repite, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Entonces, acá Pascal, como es hijo de su época, trata el tema de la certeza, cómo se llega a la certeza de la existencia de Dios, ¿no? Es un tema que
Él toma, obviamente, consciente e inconscientemente, de Descartes y de todos los filósofos de su época y de la época posterior también, que van a tratar el tema de la certeza. ¿En qué medida nuestro conocimiento es cierto, dudoso, verdadero, probable? Es el problema del conocimiento, ¿no?, que desarrolla Kant después en forma detallada, ¿no? ¿Qué es? Si podemos llegar a conocer la cosa, conocer el noumeno que llama Kant, o solamente conocemos fenómenos, ¿no? Tema muy difícil, muy importante. Bien, entonces Pascal dice que la certeza de la existencia de Dios a él le viene mediante la experiencia. Es una experiencia mística, es como que Dios toca con su dedo el alma de Pascal y le hace sentir su presencia. Es así, no es un acto de fe, Lutero, sino es una certeza experimental, así siente Pascal, ¿no? Obviamente aquí nosotros tenemos que observar el peligro del misticismo, ¿no?, de esto del misticismo tan frecuente también en nuestra época, ¿no? Bien, aquí, sin embargo, esta experiencia de Pascal, que es válida, ¿no?, y aparte es íntima, es de él, uno no puede analizarla porque es algo íntimo. Dice, bueno, el Dios de los sabios y de los filósofos, no, este Dios no. Este no es el Dios, este no es Dios, es un ídolo. Volvamos a la idea de la idolatría, un ídolo, el matemático, el arquitecto. El Dios vivo es el Dios de Abraham, o sea, el Dios del encuentro personal y, en definitiva, el Dios de Jesucristo, el Dios cristiano, ¿no? Esta doble idea de Dios que encontramos en nuestra época, también dentro de la Iglesia, ya que el deísmo contamina también a los miembros de la Iglesia, ¿no? Y esa idea tan evangélica del Dios de Jesucristo, ¿no? Es lo que muéstranos al Padre, le dice Felipe a Jesús. Felipe, el que me ve ha visto al Padre. Bueno, dice Pascal, y con esto termino, hay infinidad de pensamientos, hay que ver la cosa de golpe, de una sola mirada, ¿no? Es decir, volviendo al tema de la intuición. Hay un proceso obviamente racional, donde mediante demostraciones el hombre justifica su postura, ¿no?, ya sea científica, moral, política, pero también hay una intuición. ¿Y qué es más importante? Esto va a ser rescatado, obviamente, por muchos filósofos que rescatan en siglos posteriores la importancia de la intuición en la vida intelectual y en la vida personal y también comunitaria del hombre. Bien, entonces Pascal representa, dentro del contexto de la revolución científica pre-iluminismo, representa un contrapeso. Y esto va a ser interesante porque vamos a ver en cada generación también contrapesos, ¿no? Vamos a encontrar en el siglo XIX a hombres como Kierkegaard, en el siglo XX a hombres como Bergson, hombres que en su generación tratan de, asumiendo obviamente lo que tiene de válido su propia generación, frenar esta tendencia a la exageración, al radicalismo, ¿no?, a la ideología y, en definitiva, a la idolatría. Bien, Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Que tengan un muy buen día.